Bueno, y tenemos el enorme gusto de que nos visite en Odisea Julio María Sanguinetti. Él se define antes que nada como periodista siempre. Vimos una caracterización muy sucinta de su biografía. Fue 2 veces presidente del Uruguay en 2 periodos separados, no con reelección. Ha escrito innumerables trabajos, además de lo que caracterizó recién la presentación, que lo presenta como periodista, abogado, político, expresidente, fue ministro, senador. Es un gran analista de arte y de fútbol. Yo me he beneficiado con grandes explicaciones del doctor Sanguinetti sobre algunos campeonatos de fútbol históricos, como el que ganó España en el Mundial aquel. Bueno, muchas gracias por tan amable presentación. No es la primera vez que estamos acá. Yo creo que, lo voy a decir antes de que él empiece a hablar, es el hombre público más completo posiblemente que haya dado América Latina en los últimos 50 años. Después de eso me voy, ¿no? Como es así, vamos a empezar a recorrer varios temas. Estamos de nuevo en la Argentina en una crisis de raíz financiera, cambiaria, y en el fondo de todo hay una discusión fiscal. ¿De qué hay que hacer con lo fiscal? Si hay que ajustar de golpe, ajustar de a poco. Y a mí me gustaría que usted enfoque este tema desde su experiencia, porque usted durante su presidencia se metió con un tema muy difícil, el más difícil de todos, que es una gran reforma previsional de las jubilaciones, que suele ser el tema que está en el corazón del problema fiscal. Exacto. Lo estamos viendo en Brasil, donde Temer no la puede sacar. Exacto. Acá Macri rozó el tema y fue como tocar un cable de 500 kilowatts. ¿Cómo ve usted este problema? Muy difícil. A ver. Bueno, primero digamos que no hay que ser dogmático. Los temas fiscales son muy difíciles. Yo creo que a la Argentina lo primero que diría es que le ha faltado un baño de realidad. Es decir, el gobierno Macri entró y lo que debió haber sido un primer año, digamos, de un proceso político, informativo, de lo que se heredaba, ¿no? Hacer ese baño crudo de realidad. Bueno, a veces los gobiernos entran, quieren que el primer año sea de sonrisas, y no siempre es posible. Yo creo que acá era necesario eso. Pero eso es lo que ya pasó. Ahora estamos frente a la realidad de tener que enfrentar esa situación tan compleja. Y yo miro a la distancia un debate que yo creo que está mal enfocado. Cuando dicen, el gradualismo o el no gradualismo. Bueno, en esto nadie puede ser dogmático. Es como si a uno le duele la zona, el estómago, y uno va al médico y dice, bueno, vamos a operarlo. No, primero la clínica y después la cirugía si no hay más remedio. En la economía es exactamente igual. Primero la clínica y si no hay más remedio la cirugía. ¿No? Este gobierno Macri, cuando unificó el mercado cambiario, cuando enfrentó la deuda externa, bueno, actuó con cirugía. Después ha actuado con clínica, es decir, tratar de resolver la cosa. Y ahora el tema fiscal es un tema que hay que llevarlo con mucho esfuerzo, con una administración diaria, porque ese es el gran lío. Porque no se ha inventado el tema para tener más obras, más inversión, más salario y al mismo tiempo menos inflación. No existe. Si eso fuera posible, ya no habría ni economistas ni políticos. Sería un fenómeno todo. No, querés una cosa o querés la otra. Como en la política no siempre se puede hacer, porque en política nunca la línea recta es la más corta entre 2 puntos. En la política es así. La política siempre es pragmática, siempre es pragmática. Porque ¿qué es pragmatismo? Reconocer la realidad. No es lo mismo si Estados Unidos está cayendo que Estados Unidos está creciendo. No es lo mismo. No es lo mismo si Brasil se está cayendo o si Brasil está creciendo. Es decir, el que no reconoce eso no se puede hacer política sin desconocer la realidad. No es lo mismo que llueva a que no llueva. Ese es el pragmatismo. El tema es si uno tiene una visión de lo que quiere. Si uno tiene una visión de lo que quiere. Porque luego, como digo, nunca va a ser la línea recta, hay que ir llegando. El tema es que en el zizagueo uno no se pierda y pida el objetivo. Ahí está el tema. Entonces, si el objetivo acá hoy es estabilizar la economía,
lograr un crecimiento razonable, no espectacular, porque no se puede bajar el déficit con un crecimiento espectacular. Eso es el milagro, salvo que viniera una cosa maravillosa, que la soja volviera a aquellos años maravillosos, o la carne o todo lo demás. Y como eso no está en el panorama cercano, no va a ser así. Quiere decir que es un esfuerzo sacrificado y diario. Nuestro amigo Duhovne, con lo cual nos ha entrevistado alguna vez, no lo va a tener fácil. Es una batalla diaria, en la cual hay que vivir todo el día manejando eso para no excederse del gasto. Porque seguro después viene la presión de todos, ¿no? Presiones legítimas, porque estamos llenos de necesidades. Pero si se quiere un objetivo claro, de decir, bueno, vamos a ir bajando el déficit, para poder a mediano plazo poder controlar la inflación, sin que caiga mucho la actividad económica, bueno, eso es posible. En nuestro segundo gobierno, en el primer gobierno nuestro, 85-90, con Alfonsín acá, Sarney en Brasil, acá había 900%, llegó a 800% la inflación. En Brasil estaba en 1000%. Muchos economistas clásicos nos decían, pero ¿cómo el Uruguay, cómo hace, cómo no hace un plan de shock? Ustedes están chiflados, no se puede tener un plan de shock cuando tenemos dos fronteras así. Entonces, transitamos entre un 60 y un 70, entre un 70 y un 70. El segundo gobierno dijimos, vamos a bajar la inflación. Lo hicimos con gradualidad. También, los economistas puros nos decían, gradualmente no se llega nunca a bajar la inflación. Bueno, nosotros decíamos que sí y lo logramos. ¿Por qué? En 40%, porque muchas veces se dice que es imposible para los gobiernos políticos, digamos así, responder al día a día, a esa presión diaria, ¿no? De uno que reclama el medicamento, al PAMI que le piden que la nueva droga oncológica, al de la escuela que pide esto o lo otro que ocurrió y que pasó, el de más allá que pide los salarios. Entonces seguro es muy difícil eso, hay que manejar todas esas variables. Y entonces hay que tener mucha consistencia y mucha paciencia, y vuelvo a decir, no se puede cerrar un ojo un día. Porque en un día lo funden, ¿eh? En un solo día lo funden. Una mala decisión en materia previsional, por ejemplo, que es una de las cosas más complejas, una interpretación sobre determinada ley previsional puede costar 2.000 millones de dólares. Y nos quedamos patas para arriba, por eso digo. Y de repente es muy legítima la aspiración, pero el tema es que no se puede todo a la vez. Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces ahí nos fundimos, ¿no? Muy bien. Entonces yo creo que es posible, pero con un esfuerzo gigantesco de administración. Eso es administración. Elegir las prioridades y después tener un manejo de la caja y un manejo de todas las variables muy ajustado. Día a día, mañana, tarde y noche. Es muy sacrificado. Usted habló recién, al pasar como un ejemplo más, de cómo está Brasil. No es lo mismo que Brasil crezca a que entre en una depresión como la que entró hasta hace poco. Ahora el problema en Brasil es la política, ¿no? Un gran problema la política. Porque Brasil había logrado una cosa que nunca había tenido. Eran dos partidos nacionales que se disputaban el poder, ¿no? El PT y el PSDB, o sea, la democracia, la socialdemocracia, digamos Fernando Henrique Cardoso para simplificarlo, y el PT Lula. En Brasil nunca había habido partidos, ni aún en la época del imperio, ni después, dos partidos estables, Getúlio nunca pasó del sur. O sea que era una cosa muy importante para la estabilidad política de Brasil. Esto ahora se ha perdido, se ha herido, se ha dañado por toda esta cosa que ocurrió, que fue una corrupción sistémica, ¿no? No estamos hablando de un funcionario que se corrompió o una licitación se amañó, no, fue un sistema. El primer gobierno Lula fue un buen gobierno, ¿no? Llegó Lula, muy bien, él mismo ha dicho, menos mal que no llegué antes, porque hubiera hecho un desastre, muy pragmático, un sindicalista, no había necesidad de presentarle quién era un empresario, porque había estado negociando con el poder de San Pablo años. Primer gobierno muy bueno. El problema está en que el entorno, bueno, ahora que llegamos nos quedamos para siempre, ¿no? Entonces quisieron armar un formidable aparato político-económico sobre la base del presupuesto del Estado y una formidable red de corrupción, con Petrobras como centro. Entonces fue una cosa impresionante, una magnitud sideral, ¿no? A mí, digo, desgraciadamente, y esa es la gran responsabilidad de Lula, que me da mucha tristeza decirlo, porque es un hombre que representaba muchas cosas simbólicamente en Brasil, ¿no?
Y él fue el responsable, porque esos gobiernos fueron los gobiernos más corruptos de la historia, ¿no? Y él no puede ignorarlo, ¿no? Porque Dirceu era el ministro del gobierno, estaba en el despacho al lado, yo lo veía, lo vi en el despacho al lado. Paloche, el ministro de Economía, que ahora mismo lo está diciendo los pactos que hizo Lula con Odebrecht. Y además a Odebrecht se le veía. Por eso a mí me da mucha pena, y más allá de lo judicial, que va ocurriendo en lo político y en lo moral, Lula tuvo una enorme responsabilidad. Ahora tenemos igual mantiene su popularidad en un sector de la población que le agradece y le reconoce lo que fue su atención. Ahora, pero fuera de Lula es como una especie de páramo electoral hoy Brasil. Un páramo electoral y también del lado Lula, porque yo creo que Lula hoy no creo que fuera la mayoría, porque hay una gran mayoría en contra todavía. Sí, él tiene un 30%, sí, pero tiene. es un sistema de segunda vuelta, claro. Pero es seguro, pero en un tema de segunda vuelta la cosa yo creo que es distinta, porque también tiene un enorme rechazo, porque esto que yo digo lo sabe la gente, ¿no? Entonces, pero ahora estamos en una incógnita, en una nebulosa absoluta. Los partidos están muy debilitados, fuera de Lula no hay un candidato con tirón popular, el PSDB herido, Neves, Aécio Neves, no ha habido un recambio, el gobernador de San Pablo, Alquimín, es un gran administrador, pero es administrador y paulista, o sea que para ser un gran candidato en el norte y en el noreste es muy difícil. O sea que estamos en una situación política realmente difícil, realmente crítica. Y lo único que espera es que, bueno, haya un poco de sensatez, porque la economía ya ha empezado sola a caminar. Y yo diría no tanto sola, porque Temer, que está muy cuestionado por otros factores, ha intentado hacer algunas cosas en la buena dirección. Muchas cosas en la buena dirección, en el equilibrio fiscal, y eso la economía ya lo ha recogido. Por eso Brasil está creciendo. De modo que, bueno, es una incógnita. No puedo ser más optimista ni más asertivo. He hablado con los amigos que tengo por allí, que tengo muchos, y me dicen, mira, estamos en una nebulosa, volando en medio de la niebla. Podemos estrellarnos en cualquier momento. Vamos a otro dato regional de estas horas, Venezuela. ¿Cómo se sale de esa crisis? Horrible. Ahora con un gobierno que no tiene legitimidad para los demás gobiernos que miran Venezuela y que no quieren reconocer el resultado de una elección. Y no lo donde tiene, no hubo no lo casi tiene para la oposición. mayoría de la población, porque no es que se haya demostrado una vez. Cuando pusieron las urnas para elegir a un parlamento, fue masivamente en contra del gobierno. Sí. Cuando lo pusieron para una revocación, también fue en contra. Y después, a partir de allí, entonces, Maduro hizo todo lo posible para impedir que hubiera una elección normal. Naturalmente, con la prensa cerrada, totalmente condicionada, con los 10 o 15 políticos más importantes inhabilitados, y con una política de terror, es imposible hacer una elección. Esto no fue una elección, fue una gran escenificación populista, una típica escenificación populista, ¿no? Hecha, digamos, con una fachada, como decía Montesquieu, no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes. Entonces se ponen las leyes, hay una elección, hubo una elección. En Venezuela no. En Venezuela hubo un teatro, una formidable y trágica escenificación. ¿Cómo se sale? Bueno, los medios políticos se han intentado todos, las mediaciones internacionales se han intentado todas, Maduro sigue la fuga hacia adelante, está apoyado por Cuba, ¿no? Que Cuba le aporta 40.000 personas, 20.000 paramédicos y 20.000, digamos, operadores políticos que le aseguran que la máquina funcione para controlar al Estado. Ahora el petróleo empezó a subir, con lo cual va a tener un poquito más de oxígeno, pero tiene un desastre económico y social sin horizonte. Nunca hubo una dictadura latinoamericana con ese nivel de destrucción del aparato económico. ¿Y cómo se explica que alguien se mantenga tanto tiempo en el poder en medio de una hiperinflación que parece ser eterna? Bueno, se explica por eso, se explica porque se ha instalado un régimen de terror, se ha instalado un sistema de control total de la sociedad, y allí está. ¿Cómo se sale? Muy difícil. Hasta el punto que ahora la gente piensa, cosa diabólicamente lamentable, de que solo hay una solución militar. Es decir, la sublevación de un teniente coronel que se subleve frente a sus generales, tan corruptos y vinculados al narco como todo el resto, y bueno, y será el salvador de la patria
con el cual habrá que lidiar después, ¿no? Porque los salvadores de la patria también son muy peligrosos. De modo que es algo muy triste lo que estoy diciendo, ¿no? Porque no se ve un horizonte político realmente. Y luego, lo que está haciendo Venezuela es lo mismo que le pasó a Cuba, una formidable emigración, ¿no? Los venezolanos se van, no hay horizonte político, no hay horizonte laboral, estamos llenos de venezolanos. En Chile, Argentina, Uruguay, en todos lados llenos de venezolanos. Colombia tiene una aluvión. Más de 1 millón. Más de 1 millón. Allá son inmigrantes más pobres, acá hay inmigrantes más de clase media que se instalan muy bien en los trabajos en general, muy simpáticos, como todos los caribeños, muy alegres. Pero, y es lo que pasó en Cuba en su tiempo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la salida, van a quedar aquellos que el régimen vaya aceptando. Entonces, es una cosa muy, muy, muy dramática la de Venezuela, muy dramática. Estamos viendo en Estados Unidos, lo vimos en Inglaterra con el Brexit, ahora lo vemos en Italia, que está en medio de una crisis que no se sabe a dónde va, inclusive con cuestionamientos de si se va a mantener o no dentro del euro. En Cataluña, Francia, Alemania, el resurgimiento de nacionalismos y proteccionismos. Es la consecuencia de la globalización. A ver. Seguro, el mundo se globalizó de un modo absoluto y total. Como consecuencia, la gente no siente que esté manejando. Yo elijo un gobierno y después depende de esto y depende de lo otro. En Europa es lo que ha pasado. Entonces, yo voto un gobierno en Francia, pero después depende de lo que pasa en Alemania y esto. Hablo en un lugar donde hay una integración total, que fue lo que pasó con Inglaterra. Es decir, los viejos ingleses dijeron, no queremos más que en Bruselas se decidan cosas para Inglaterra. Los jóvenes votaron para seguir en Europa porque sentía que en Europa Inglaterra tenía un gran destino y ellos, jóvenes, lo estaban teniendo en las finanzas, en muchas cosas, un destino importantísimo. El 40% de la exportación inglesa está en la Unión Europea, en el Commonwealth es 8 o 9% nomás. Entonces, la gente se dividió. Entonces, los viejos ingleses, soñando con su imperio, soñando con aquella vieja Inglaterra, nos vamos a Europa. Es decir, ¿qué es la reacción a eso? Es el reflejo nacionalista, particularista, que está en los humanos, ¿no? Que está en los humanos. Si uno lee la historia griega, dice, los bárbaros. ¿Quién eran los bárbaros? Los que estaban del otro lado de la montaña, ¿no? Para los atenienses, los macedonios eran bárbaros. Sí, hasta que Macedonia se incorporó a Grecia y les dio nada menos que Alejandro Magno, ¿no? Entonces, ese es el reflejo que yo veo. Además, tenemos un impacto formidable de los medios de comunicación y como consecuencia también un debilitamiento y de los medios de producción y como consecuencia un gran debilitamiento institucional. Lo pasan mal los partidos tradicionales, lo pasan mal las iglesias tradicionales, lo pasan mal todos. Entonces, es el mundo de la novedad. Es el mundo del marketing, ¿no? Es el mundo de todas esas cosas. Ahora, en el manual de instrucciones que tenemos en la cabeza de cómo funciona el sistema, tenemos la idea de que hay un Estado nacional y en esa escala una clase política que toma decisiones en representación de la gente y resuelve los problemas. Y usted lo que está diciendo es que en realidad los vientos del mundo, los vientos regionales o de factores que no están dominados por la política son los que determinan más la vida de la gente que la política tradicional en la escala del Estado. Porque antes yo, ciudadano, tenía un diputado, tenía un senador, tenía un partido al cual quejarme. Ahora voy y escribo en Facebook, señor Macri, usted tal, y ya le dije al gobierno, en una palabra, se disolvió la representación. Se disolvió la representación. Ahora todo el mundo opina. Ahora es un problema muy difícil de ser, no resuelto, de ser pensado. Más que antes que resuelto. Es muy difícil de ser pensado, es muy difícil de ser resuelto. Yo siempre soy optimista, las cosas luego se reacomodan, digamos, ¿no? Lo estamos viendo ahora. La gente recién empieza a entender que las redes no son periodismo. Recién ahora empieza a entender que las redes son apenas carreteras, vías públicas, donde transita lo bueno, lo malo, ¿no? Donde está el santo y el proxeneta, ¿no? Por ahí transita todo. Digamos, era la tesis del chico Zuckerberg con su Facebook. Soy neutral, yo armé una carretera. Ahora tuvo que aceptar que la carretera no es neutral, porque por ahí pasan los delincuentes y los tiene que parar de algún modo, o ayudar a que los pare alguien.
con las mentiras que se armaron para Rusia influir en la elección de Estados Unidos, dicen, bueno, entonces ahora está armando sistemas para privilegiar las noticias familiares y tal y cual. Es decir, recién hoy, bueno, por eso es una reacción muy importante, porque ahí no hay editor. Hay editor, la red es todo en estado puro. Y entonces, estos son factores que desacomodan. Miremos la economía nomás, ¿no? Estamos a 200 años de Marx, la ley de la acumulación capitalista, la ley de la plusvalía obrera. Bueno, las 5 empresas de mayor cotización en bolsa del mundo, ¿cuáles son? Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook. Entonces, plusvalía obrera, nada. Son hijas de la invención de muchachos que inventaron un algoritmo, ¿no verdad? El Larry Page que le fue a vender a Yahoo un algoritmo, Yahoo $1 millón, Yahoo le dijo que no, armaron un Google y lo hicieron, lo pusieron contra las cuerdas Yahoo y quedó arrodillado. Es decir, estamos en esa es la riqueza hoy. Entonces ahí no están las grandes empresas automovilísticas, por ejemplo. Ya no son tanto la riqueza como son, en cambio, este tipo de cosas. Y esto también crea una enorme oportunidad y una gran inseguridad, ¿no? Porque también... Usted suele decir que todos tenemos en nuestro destino, en nuestro futuro, un Uber. Exacto. ¿Cómo ve el problema del trabajo en este contexto de lo que está mencionando? Muy difícil, por eso que es muy fundamental la educación. Nuestros países que fueron pioneros, en esto hablo... Vamos a aclarar que este señor fue además ministro de Educación. Sí, señor. Y yo estoy hablando aquí Argentina y Uruguay, que fuimos los pioneros en educación en América del Sur. Lo fuimos. Sarmiento y José Pedro Varela. Sarmiento aquí, José Pedro Varela allá, que José Pedro Varela era sobrino de Juan Cruz Varela y de Florencio Varela. Su padre fue el que se quedó en Montevideo después de la guerra llamada Guerra Grande, digamos, claro, así, con Rosas, digamos, ¿no? Bueno, entonces José Pedro Varela, influido por Sarmiento, hace una gran reforma escolar que para el Uruguay fue, yo diría, la refundación de la democracia. La escuela laica, gratuita y obligatoria. Bueno, fuimos pioneros en eso. Hoy, desgraciadamente, la educación nuestra no está en la avanzada. No lo está, lo dicen todos los indicadores. Entonces, ese es el primer escalón. Tenemos que generar mentes para que entiendan esto. Tenemos que generar gentes probadas. ¿Para qué? Para el razonamiento. Bueno, es como un médico, ya sabemos, el médico que se recibe hoy no va a usar ninguna de las máquinas que estudió, ni ninguno de los medicamentos que estudió. Lo que tiene que es aprender todo lo necesario para poder seguir entendiendo lo nuevo e incorporarlo. Y esto pasa lo mismo. Es decir, tenemos que formar gente para el mundo digital, que tenga las herramientas del mundo digital. Después vendrá todo lo que tiene que venir. Y esos son los debates que desgraciadamente hoy no están. No estamos sumergidos, y hablo de toda Sudamérica, ¿no? Estamos sumergidos en el día a día, estamos sumergidos en la anécdota de esa tarde, en que un diputado dijo, un ministro le contestó. Y contra lo que está pasando en Asia, ¿no? Y bueno, en Asia tienen claro todo, ¿no? Última pregunta. Su último libro es El cronista y la historia. Son artículos míos sobre temas históricos. Son artículos periodísticos sobre temas que han sido importantes en la historia, que usted decidió publicar sin tocarlos. Exacto. ¿Cómo funciona la cabeza de un periodista y la cabeza de un político? Usted que tiene los dos sombreros. Bueno, yo diría que no es difícil, porque el periodista de algún modo hace otro tipo de política. No partidaria, no partidista, no electoral. Pero cuando yo escribo diciendo... el Instituto del Revisionismo Histórico Argentino es una barbaridad porque un gobierno oficialmente no puede afiliarse a una revisión histórica porque está diciendo no me sirve toda la historiografía que hay antes, bueno, y eso está en el libro también, o sea, los relatos institucionales, bueno, eso también, el periodismo de algún modo es un ejercicio político, porque no hay gobierno, sobre todo autoritario, que no haya querido vestirse con algún momento del pasado. Mussolini fue el maestro, era el emperador de Roma de nuevo, entraba Augusto y él era el emperador. Todos los gobiernos lo han hecho de un modo u otro. A veces es necesario y bien, hay un buen uso de la historia, ¿no? Por ejemplo, la Argentina en cierto momento consagró, digamos, a San Martín como su líder en época de confusión, como su gran héroe.
Bueno, muchos lo discuten, que estuvo poco en la Argentina, que esto, que lo otro, que en Buenos Aires nada. Sí, señor, pero sin embargo, eso fue una buena construcción histórica porque unificó a la Argentina, ¿no? Urquiza generaba recelo, Rosas ni hablemos qué tal, Mitre lo mismo. Entonces, ¿cuál era el héroe argentino? Alberdi era un pensador nada más. Entonces, ¿cuál era el argentino? Bueno, el gran general de América, digamos, ¿no? ¿Verdad? Que en realidad más general de América que general argentino, digamos. Y eso es notable, digamos. Para mí una figura extraordinaria. Hay un historiador, Lynch, británico, escribió un libro divino sobre San Martín. Bueno, entonces, ese es el tema. Yo he estado en todos esos debates. Y por eso mismo, un día dije, voy a juntar esto. Y después, ¿qué me pasó? Me pasó también que encontré, porque era un lío, ¿no? Porque yo soy de la vieja época. Entonces, antes escribíamos a máquina, corregíamos a mano alguna cosa, iba al taller, al linotipo, nunca más veíamos el original. Entonces, ¿ahora cómo hago? Porque ahora tengo todo en la computadora los últimos años. Pero antes hubo que ir a buscar en los diarios viejos. Y ahí encontramos muchas cosas. Por ejemplo, que en el 59 yo había estado en Cuba y había mandado una serie de notas, bastante escépticas, ¿no? Que doña Marta, que entonces era Martita, me esperó en el aeropuerto y me decía, ¿vos qué te pasa? Estábamos todos enamorados de la Revolución Cubana. Hay unas fotos muy lindas en el libro. Y yo insinuaba de que ahí íbamos a terminar mal. Muy bien. Estuve en el 68 en Corea del Norte, cuando gobernaba el abuelo de este muchacho, ¿no? O sea, si usted quiere entender al muchacho, lea eso, lea cómo era el abuelo y el régimen que armó y va a entender al muchacho, ¿no? ¿Verdad? Porque la historia explica las cosas. La historia nunca se repite, pero se parece. Y es un proceso, siempre está ahí. Entonces, bueno, juntamos esas cosas y hicimos un libro. Por supuesto, relegué cientos de artículos que fui encontrando, y es un ejercicio que yo creí interesante, no los toqué, así como estaban los dejé, alguna cosa la cambiaría, hasta literariamente, pero allí está. Y eso, bueno, lo estoy presentando en Buenos Aires también, en Montevideo ha sido muy bien acogido, en el Uruguay, estamos en la 3ª edición, una cosa así. Y es un libro que además, como son artículos, se puede poner en la mesa de luz, se lee un artículo, uno se duerme, al día siguiente puede leer otro de repente. Bueno, un placer enorme, muchísimas gracias. Julio María Sanguinetti, usted lo pudo disfrutar. Vamos a un corte y volvemos ahora con la economía y Marcos Buscalia. Ya volvemos.